Muy buen día a todos los que nos están acompañando en esta ocasión de forma asíncrona. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo a la doctora Viviana Aurelia Minar porque no se pudo reprogramar debido a que sus tiempos en su agenda no se pudieron concretar de manera en que la programación no se viera tan afectada y mostró muchísima disposición y flexibilidad para llevar a cabo la sesión de esta manera. La voy a presentar en esta la sexta sesión de nuestro ciclo de conferencias de actualización docente. La doctora Viviana Aurelia Minar es profesora y licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata, especialista y magíster en Metodología de la Investigación Científica por la Universidad Nacional de Lanús, diploma superior y especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por la Flaxo, diploma superior en Educación, Imágenes y Medios por Flaxo también, doctora en Filosofía especializada en Educación por la IU, especialista docente en Derechos Humanos, postdoctorada en Innovación, Cultura y Tecnología, otorgado por CENIT México, profesora titular de Metodología de la Investigación en las carreras de licenciatura en Nutrición, Kinesiología, Odontología, Fonoaudiología y Medicina a nivel universitario y del profesorado en Educación de Biología y Geografía a nivel terciario. Actualmente es la directora del Grupo de Investigación Interdisciplinariedad en Carreras de Ciencias de la Salud y del Grupo de Estrategias Didácticas de Aprendizaje Activo. Autora del libro Metodología de la Investigación Científica, Creatividad y TIC y coautora de la serie Creativamente. Además, trabaja en didáctica de las ciencias naturales, autora de una serie de artículos de opinión. Este año organizó el 10º Ateneo Joven de Metodología de la Investigación Científica con alumnos universitarios de 5 carreras. Se ha desempeñado como evaluadora de trabajos a premios en el Congreso Argentino de Medicina 2022 y ha dictado cursos de posgrado en la maestría en docencia para el nivel medio superior de la UNAM del 2017 al 2020. Reitero nuevamente nuestro agradecimiento y los dejo con la doctora Viviana Aurelia Minar. Buenas tardes. Antes de comenzar a compartirles algunas experiencias asociadas a la temática presentada, quiero agradecer a los organizadores quienes con tanta amabilidad me han invitado a participar de este evento académico. Mi nombre es Viviana Minar, trabajo en la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, UFASTA, Facultad de Ciencias Médicas, sede Mar del Plata, Argentina. En el año 2022 cumplí 25 años desarrollando actividades en la universidad. Las nuevas tecnologías han avanzado desde el año 2010 a nivel educativo en forma rizomática y se posicionaron como las principales figuras del escenario pandémico. Esta situación sanitaria llevó en forma rápida a transformar la presencialidad en virtualidad en los diferentes niveles educativos. Cuando comenzó el mes de marzo del año 2020, estábamos cerrando nuestras planificaciones anuales de las materias en las que somos responsables, pero no imaginábamos que unos días después muchas de las estrategias y recursos que empleábamos a la fecha no iban a ser adecuados para el camino nuevo que se presentó. De la presencialidad nos dirigimos a una virtualidad plena, con encuentros sincrónicos y propuestas asincrónicas que, desde fines del 2021, lentamente caminamos a una normalidad, muchas veces con cátedras híbridas. Estos 2 años nos sensibilizaron más que lo habitual. Goleman y Senge, en el año 2017, en su libro Triple Focus, un nuevo acercamiento a la educación, señalan la importancia de la empatía, la cooperación y el trabajo en grupo, relacionando todo esto con la neurociencia social. Klein, en el 2022, en su producción no solo destaca la importancia del trabajo en grupo, sino que además refiere la sinergia que produce, como evaluar la participación de los integrantes, los diferentes criterios que se pueden considerar.
La organización grupal con los estudiantes se alinea con lo sugerido por Ricardo Klein, quien en su libro La evaluación en grupos, cómo observar, qué escuchar, para qué describir, la cátedra reflexiona sobre aspectos de la evaluación de una actividad donde se consideran los procesos, los contenidos, las transformaciones vinculares, los grados de acuerdo. Universidades son centros de formación, de gestión, de innovación, de estrategias de gestión. Y esto es posible con una actividad permanente de optimización y organización de recursos y capacidades disponibles. Ya se ha comprobado que la acumulación de conocimientos no garantiza el éxito en ámbitos laborales. En cambio, la formación en competencias, es decir, que adquiera capacidades, esto mejora la inserción profesional de los graduados. Pero, ¿cuál es la relación que podemos establecer entre creatividad y estrategias? La creatividad es una capacidad que se asocia a la capacidad de pensar y proponer nuevas formas de resolución frente a un problema que se ha detectado. A continuación, les compartimos una línea histórica que permite visibilizar avances asociados a la creatividad. Wallace en 1926 reafirma lo indicado por Poincaré y propone 4 fases en este proceso creativo: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. En 1931 se utiliza el concepto de transfer, que permite explicar el pensamiento creador. En 1950, Guilford redescubre el término creatividad en una conferencia. De Bono introduce el término de pensamiento lateral. Geithner introduce teoría de inteligencias múltiples, señalando que la creatividad es un fenómeno. Sánchez, en el 2006, propone un instrumento conocido como EMUC, Evaluación Multifactorial de la Creatividad. Y así, año a año, la concepción sobre este tema ha ido creciendo y aumentando sin lugar a dudas. B-Learning, e-learning, M-Learning son modalidades que desde hace unos años ya se comenzaron a emplear. Y esto ha demandado creatividad y plasticidad de los docentes para ese tránsito que se inició oportunamente. Y si bien se han realizado en los últimos años algunas modificaciones, me gustaría reflexionar sobre los pasos indicados en la etapa de la curva del cambio. Comienza: percátese de su negación, buscando información y enfrentando la realidad. Acepte su resistencia, expresando sus sentimientos e iniciando un camino. Aprenda a través de la exploración, creando una visión y buscando oportunidades de aprendizaje. Y finalmente, reconozca su compromiso, celebrando el éxito y manteniendo la guardia. Las estrategias, la innovación, la investigación, las nuevas tecnologías favorecen la adquisición de competencias. Romeu desarrolla un capítulo muy interesante en el libro propuesto por Sangrá en el 2020, Decálogo para la mejora de la docencia online, propuestas para educar en contextos presenciales discontinuos. Identifica competencias de comunicación e interacción, de planificación y gestión, dinamización, de orientación y motivación y de evaluación. En las estrategias de comunicación e interacción, el docente actúa moderando las interacciones. Hay que resguardar las formas comunicativas, considerando un lenguaje claro y de respeto. Las consignas deben estar formuladas con claridad. Se deben establecer propuestas para actividades a desarrollar en forma sincrónica y asincrónica, considerando lenguajes escritos, orales y visuales. La estrategia de planificación y gestión refiere a que es el docente quien organiza el tiempo y la información, diseñando previamente las actividades, organizando espacios virtuales que favorezcan la navegación, seleccionando, jerarquizando y secuenciando información disponible. En la estrategia de dinamización, el docente facilita el aprendizaje colaborativo. Hay que promover la participación activa de los estudiantes. El planteo de preguntas es una alternativa sumamente interesante.
En la estrategia de orientación y motivación, el docente adopta el rol de mediador del aprendizaje, crea un clima agradable, selecciona recursos y da gradualidad a la propuesta. En las estrategias de evaluación hay que considerar la autoevaluación, la coevaluación, la metaevaluación, la evaluación continua y formativa de todo el proceso. Se pueden observar a continuación algunas propuestas muy interesantes. Se presentan algunas estrategias implementadas y posteriormente la percepción de los estudiantes de las mismas. Se les presenta a continuación las ventajas de seleccionar una casa del tesoro, ya que la misma favorece la lectura comprensiva, el trabajo colaborativo, la transferencia de contenidos, permitiendo el intercambio asincrónico en foros. Pueden observar un producto desarrollado por los estudiantes al resolver una casa del tesoro sobre ciencias, cuyo producto final podemos verlo en este organizador gráfico. Este organizador gráfico que realizaron los estudiantes de la Cátedra de Metodología de la Investigación se plantea para el abordaje de la unidad del programa asociada a ciencia, siguiendo palabras de Díaz Hernández en 1999 como estrategia de enseñanza para facilitar el procesamiento más profundo de la información. El seguimiento sistemático de un determinado fenómeno, en este caso del COVID-19, durante más de 200 días, favorece la observación científica, el registro de datos, la interpretación de los mismos, la formulación de interrogantes y de predicciones. En la siguiente filmina, a la manera de ejemplo, les mostramos una galería interactiva que se elaboró en la plataforma de la universidad, donde los estudiantes volcaban día a día los casos registrados en el país que iban siguiendo. Fue sumamente interesante y enriquecedor. Además del seguimiento sistemático de datos COVID en los diferentes países, se realizó un intercambio de opiniones en una plataforma especializada donde se puede visualizar en el siguiente cuadro y gráfico los argumentos realizados en 5 veces que se tomaron datos, las contribuciones, los votos, los participantes y la cantidad de visualizaciones de los mismos. En la próxima filmina se puede ver mediante estos gráficos estadísticos que arma la misma plataforma de intercambio y de debate los avances que han tenido los estudiantes con argumentos pro y contra, marcando con verde pro y con rojo contra. Posteriormente se usó un software especializado para trabajar las argumentaciones que presentaban en ese intercambio de opiniones. Durante todo el año, los estudiantes de la Cátedra de Metodología de Investigación trabajan con transferencia de los contenidos abordados desde la teoría a un protocolo que ellos elaboran de investigación inédito y que cada grupo presentará en el Ateneo Joven de Investigación, con exposición, como ustedes pueden visualizar, en galería online de sus pósters interactivos, donde incluyen grabaciones, filmaciones de los participantes de cada grupo. Y todos los estudiantes de las 5 carreras tienen acceso a estos datos. Esta nueva estrategia que me encanta se conoce como Flor de Loto. Es una técnica de creatividad diseñada por Yasuo Matsumura, donde encontramos una flor central con 8 pétalos y esos pétalos se transforman en nuevas flores, en el centro de nuevas flores que a su vez se rodean por 8 conceptos. Como ustedes pueden visualizar, en este caso trabajamos con un problema ambiental. Posteriormente les presento en las siguientes diapositivas cómo los estudiantes van completando este material que está online. Ellos lo pueden manejar en forma sincrónica o asincrónica como un documento compartido. En este gráfico se pueden observar los conceptos incorporados en la flor de loto por cantidad de intervenciones según el foro que estamos estudiando, ya sea
foro 1, foro 2. Y en la siguiente tabla observamos un detalle de los pétalos de la flor de loto, en este caso asociado a problemáticas ambientales. Sí, pero se pueden visualizar bien todos los conceptos que seleccionaron los estudiantes. Los videos actúan como herramientas, permiten visibilizar ideas, favorecen la creatividad, el seguimiento puntual, la participación, el involucramiento, la evaluación, la retroalimentación de nuestros estudiantes. Promueven la comunicación, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento o desarrollo de habilidades. Compartimos una experiencia que se realizó sobre un politraumatismo. Se produce el brainstorming, se arma el guión, se realizan los ajustes, se sacan fotografías, se elabora la filmación, se arma la estructura del video y finalmente se hace la edición. En la próxima diapositiva observamos los actores, la foto inédita de la moto, el armado del guión, el escenario. En esta oportunidad les compartimos una experiencia sobre ciencia, técnica, tecnología, donde los estudiantes tenían que armar un video que asociara estos tres aspectos sobre lo que se observa en la imagen. En esta filmina se observa la asociación que hicieron los estudiantes entre ciencia, tecnología y técnica. Esta es una actividad que hemos llevado a cabo con colegas de otros países, donde se establece un intercambio virtual entre estudiantes de múltiples carreras y lo hemos realizado durante 6 años. Se establecen pautas de participación, el foro de presentación, un foro de intercambio, una lectura sugerida y en esta oportunidad presentamos una flor de loto, pero se han usado diferentes estrategias. Hay un desafío individual con la implementación de la técnica de los 5 por qué y finalmente se entrega un producto original que puede ser un video con fotos propias de cada lugar, combinando los distintos espacios de los diferentes países. Posteriormente, el grupo que coordina este intercambio virtual analiza la participación de los estudiantes en los foros a través de un forograma que permite visibilizar las relaciones que se establecen y los tipos de interacciones han despertado el interés de múltiples especialistas, no solo por sus partes, sino por su composición química, su geometría, su resistencia y ha inspirado a matemáticos, arquitectos, diseñadores, entre otros. Se busca con la tela de araña el pasaje de la disciplinariedad a la interdisciplinariedad. Presenta un diagrama diseñado denominado tela de araña. En el ejemplo presentado se muestran 8 zonas bien delimitadas, 4 de las cuales corresponden a cada una de las disciplinas indicadas con colores prefijados. En esas 4 zonas se intercalan otras 4 intermedias, donde los estudiantes ubicarán aquellos conceptos donde se comienzan a hibridar las disciplinas. En este caso, el concepto se remarca con los colores seleccionados para cada una de las carreras: nutrición, kinesiología, fonoaudiología, medicina. Debajo de la tela de araña se realiza una tabla de 3 columnas, donde se indica carrera, apellido y nombre, cambios realizados en la tela de araña, motivos y acuerdos con otros participantes. Se observa el espacio destinado a conceptos que los alumnos reconocen que pueden compartir con otras disciplinas y los espacios que son exclusivos para la disciplina. Entonces, se arma un documento compartido con los participantes del grupo. Se colocan a las docentes organizadoras como colaboradoras. Se inserta la imagen de la tela de araña. Para editar la misma hay que trabajarla como imagen. Ubicar las siguientes disciplinas de los participantes en las secciones en forma intercalada. La cantidad de secciones se debe adaptar según la cantidad de disciplinas a las que pertenezcan las personas que participan en la propuesta.
Estas secciones se deben multiplicar por 2. Por ejemplo, si los participantes pertenecen a 3 carreras diferentes, las secciones deben ser 6. ¿Presentamos un ejemplo? Observen que se ha colocado conceptos de cada disciplina respetando el color. Pero si un concepto algún participante considera que puede ser abordado desde 2 o más disciplinas, lo recuadra con el color correspondiente. Por ejemplo, el concepto sugerido desde nutrición, tratamiento nutricional, un participante indica que también se podría abordar desde la medicina. Por lo tanto, lo rodea con verde y lo mueve al espacio comprendido entre nutrición y medicina. Como pueden observar, en esta tela de araña de ACV isquémico, muchos conceptos han sido seleccionados por 2 o más carreras. Posteriormente, los alumnos se reúnen y deben elaborar un problema con mirada interdisciplinaria. En este caso, sugirieron qué medidas de control y estrategias de prevención primaria, secundaria y terciaria se deberían tomar para identificar, mediante un grupo de trabajo interdisciplinario, los factores de riesgo para ACV isquémico en adultos mayores de 50 a 65 años en la ciudad de Mar del Plata en el 2021. A medida que se van realizando las entregas, las mismas reflejan los intercambios y acuerdos realizados en los grupos de trabajo. El concepto a trabajar, entonces, se ubica en forma central en la tela de araña. Los conceptos más significativos deben ir cerca del centro, los menos significativos más alejados. Los intercambios entre alumnos de distintas carreras quedan registrados en el documento compartido, indicando nombre y apellido del participante. Cada participante propone un concepto y acuerda con otro participante. Justifican su elección debajo del diagrama de la tela de araña. En el diagrama quedan plasmados los acuerdos respetando los códigos establecidos. Se presentan los resultados de la tela de araña de un grupo de alumnos. Analizan las 3 entregas donde se observa la evolución del intercambio y los acuerdos que se ven reflejados en el diagrama, lo que permite visualizar el pasaje de la disciplinariedad a la interdisciplinariedad. El mapa de actores es una estrategia de análisis de la realidad estudiada, conformando un entretejido interesante. La generación de experiencias que favorecen el intercambio dialógico y la reflexión de los estudiantes es clave para fortalecer y desarrollar competencias. En el caso del mapa de actores, que es una actividad que hemos adaptado de esta fuente que está citada en la diapositiva, es un trabajo grupal basado en un documento compartido sobre un video de un accidente de moto como disparador. En la primera consigna se visualiza una tabla donde se indican actores y su participación en sector público, privado o sociedad. Luego se secuencian las acciones en líneas de tiempo, señalando el contexto en el que se producen las mismas. Posteriormente se acuerdan el tipo de relaciones que se establecen entre los actores y eso se refleja en un diagrama. Una de las líneas se asocia al lugar del evento, la segunda en la guardia del hospital y la tercera en la UTI y en la habitación. Finalmente se envía un formulario online para ver la percepción sobre la experiencia y la realización de esa secuencia temporal. Cientos de estudiantes que cursan metodología de la investigación se dividen en grupos donde cada uno de los grupos está integrado por estudiantes de las 5 carreras, es decir, medicina, odontología, nutrición, kinesiología y fonoaudiología. Se les presenta el caso y ellos comienzan a completar los diagramas y la secuencia temporal de las acciones y de los actores que participan en la misma. Se puede ver cómo evoluciona en los distintos diagramas con la participación de los estudiantes. En las próximas filminas se ve la secuenciación temporal y los distintos contextos y momentos al momento del accidente, al ingresar al hospital y en la UTI.
El trabajo colaborativo interdisciplinario permite la recogida de información, la observación, comparación, interpretación, capacidad de realizar inferencias, análisis, autorregulación y elaboración de explicaciones de acuerdo a la información aportada por los diferentes especialistas de salud. Se les consultó a los estudiantes sobre las habilidades cognitivas que habían percibido que se habían desarrollado o fortalecido a través de las estrategias y actividades implementadas. Ellos destacaron la asociación de los registros de COVID con la percepción de las características del conocimiento científico. La Casa del Tesoro sobre Ciencia indicaron que las mismas les permitieron transferir, comparar, debatir, interpretar, analizar, indagar, explicar, contrastar, justificar y opinar. Identificaron el seguimiento desarrollado sobre COVID en diferentes países durante más de 200 días como sumamente interesante, señalando que les permitió fortalecer habilidades como reconocer, comparar, interpretar, analizar, diseñar, explicar y evaluar. A su vez, distinguen la actividad interdisciplinaria en la que resolvieron propuestas entre diferentes carreras, el debate sobre la asociación de los registros COVID con la percepción de las características del conocimiento científico, los encuentros semanales sincrónicos y el seguimiento y asesoramiento del equipo docente asincrónico durante la semana, la posibilidad de trabajar en grupo en forma colaborativa, el clima de respeto y escucha entre estudiantes y el equipo de la cátedra, la disponibilidad de foros de intercambio de consultas y de dudas. Indicaron además que la resolución de los trabajos prácticos en forma activa favorecía la comprensión de los temas abordados, permitiéndoles asociar, comparar, explicar, planear, examinar, interpretar, diseñar, organizar y graficar, siendo esta solo alguna de las habilidades que destacaron. Y ya para comenzar la despedida, podemos decir que permanentemente desde los equipos de trabajo responsables de la formación en profesionales deben buscar y testear estrategias que favorezcan la reflexión, la opinión y el pensamiento crítico de los estudiantes, futuros profesionales en diferentes disciplinas, cambiando miradas que permitan a nuestros países seguir creciendo en esa dirección. Cobra importancia en la actualidad el diseño de este tipo de propuestas, dado que requiere la participación e interacción entre los alumnos para poder no solo abordarlas, sino también resolverlas. Este tipo de estrategias que promueve el respeto, la escucha de opiniones diferentes, para acordar una producción final colaborativa, son sumamente motivantes para los estudiantes. En la nube de palabras se visibilizan algunas aportaciones que los participantes señalan que les brindó esta experiencia. Y elegí esta interpretación de la cinta de Mobius por Escher para esta frase donde dice: se debe promover el trabajo colaborativo y activo frente al cambio de paradigma que se percibe en la formación de profesionales de educación superior. Y todo problema, como ha sido lo transitado durante la pandemia, se transforma en un desafío, una nueva montaña a escalar, que como docentes lo transformamos en una oportunidad para seguir creciendo. Y con estas imágenes de Mar del Plata nos quedamos reflexionando. Cuando se decide comenzar un tejido en el telar, el artesano determina qué colores seleccionar, qué diseño original seguir y lentamente, combinando paciencia, conocimiento y creatividad, se genera la urdiembre con hilos en posición horizontal, mientras que con el contrahilo se comienza con originalidad y habilidad a conformar la trama, mientras los hilos se mantienen en tensión. Qué buena analogía para representar nuestro trabajo docente, desplegando abanicos de colores con nuestros colegas y grupos de trabajo, contagiando la pasión que sentimos a nuestros queridos estudiantes. Contemplar y dar a los demás lo contemplado. Santo Tomás de Aquino. Pues bueno, como les repetía, bueno, les decía en un inicio,
Estamos muy agradecidas, muy contentas, bueno, en el comité organizador, porque se haya podido llevar a cabo, aunque sea de esta manera, de forma síncrona, pues esta sexta sesión que para nosotros era muy importante por pues el tema que la doctora Vivian Minar nos compartió el día de hoy. Por favor, dejen sus preguntas en el lugar de comentarios aquí, porque ella va a estar al pendiente para responder. Agradecemos su presencia de manera asíncrona, su disposición, la participación y nos vemos en la siguiente sesión. Esperemos que ya sin contratiempos. Gracias.